De todos los estados de los Grandes Lagos, Indiana es probablemente el estado en el que piensas menos, principalmente porque, mientras que Illinois, Michigan y Ohio tienen poblaciones de más de 10 millones de personas y grandes ciudades, Indiana no. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué Indiana no creció de la misma manera que los otros estados de los Grandes Lagos? Vamos a verlo. Exploremos el planeta. Indiana es un poco un enigma, porque aunque está firmemente dentro de la región de los Grandes Lagos, en realidad no comparte tanto en común con sus hermanos, todos los cuales surgieron del territorio del noroeste. De hecho, probablemente comparte más con estados como Missouri o incluso Iowa. Pero geográfica e históricamente, esto probablemente no debería ser así. Indiana es uno de los estados más antiguos del país, pero tiene un perfil bastante bajo en general, hablando metafóricamente y geográficamente, porque, aunque se encuentra dentro de la región de los Grandes Lagos del país, una de las regiones más importantes de los Estados Unidos, está rodeado de estados con poblaciones más grandes, ciudades más prominentes e industrias bien establecidas. Pero eso no quiere decir que Indiana no tenga su propia historia única. Por supuesto. Antes de la iteración moderna del estado, y antes de que llegaran los colonos europeos, el área ahora conocida como Indiana era hogar de las tribus Miami, Shawnee, Potawatomi y Delaware. El pueblo Miami, una de las tribus más prominentes de la región, estableció una red de aldeas a lo largo del valle del río Wabash. De hecho, Indiana recibió su nombre en parte porque cuando se estaba dividiendo el territorio del noroeste, comenzando en el año 1800, toda la sección occidental fue designada específicamente como tierra indígena. A pesar de su posición dentro de los Estados Unidos, hoy en día, serían los franceses quienes harían el primer contacto con las tribus locales, estableciendo puestos de comercio y forjando alianzas. En 1679, el explorador francés René Robert Cavelier pasó por la región, reclamándola para Nueva Francia. La influencia francesa en el área estaba centrada en gran medida en el comercio de pieles, con los franceses construyendo fuertes y puestos de comercio a lo largo de vías fluviales clave, incluidos el fuerte Hueyatainan, cerca de la actual Lafayette, y el fuerte Vincennes en el río Wabash. Sin embargo, los franceses eventualmente perderían el control de toda la región. La guerra franco-india entre Francia y Gran Bretaña terminó con el Tratado de París en 1763, que cedió el control del área a los británicos. Pero el dominio británico fue de corta duración, ya que pronto estalló la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y tras esa guerra, el Tratado de París en 1803-1783 otorgó a los recién formados Estados Unidos el control sobre la tierra al norte del río Ohio, incluyendo lo que se convertiría en Indiana. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, hubo periodos de gran agitación para las poblaciones indígenas en Indiana. El gobierno de Estados Unidos persiguió una política de adquisición de tierras a través de tratados, muchos de los cuales fueron firmados bajo coacción o mediante medios engañosos. El Tratado de Greenville en 1795, tras la Guerra India del Noroeste, obligó a las tribus indígenas a ceder gran parte de sus tierras en Ohio, Indiana e Illinois a los Estados Unidos. Tratados adicionales a lo largo del siglo XIX continuaron este proceso, erosionando constantemente las tierras y la soberanía indígenas, y a medida que los pueblos indígenas eran desplazados, los colonos americanos llegaban apresuradamente para reclamar tierras, y al igual que con Ohio, Tennessee y Kentucky antes, esto eventualmente culminaría en un esfuerzo por convertirse en un estado completo. El impulso por la condición de estado en Indiana estaba estrechamente relacionado con la expansión hacia el oeste más amplia de los Estados Unidos. La Ordenanza del Noroeste de 1965-787 estableció el territorio del noroeste, que incluía lo que hoy es Indiana, y estableció el proceso por el cual los territorios podrían convertirse en estados. En 1800 se creó el territorio de Indiana, con su capital inicialmente en Vincennes. William Henry Harrison fue nombrado el primer gobernador del territorio y desempeñó un papel clave en la negociación de tratados con las tribus indígenas, a menudo en detrimento de esas mismas tribus. Durante este tiempo, la población del territorio de Indiana continuó creciendo, impulsada por un aflujo de colonos atraídos por la promesa de tierras fértiles. Para 1815, la población había alcanzado un nivel suficiente para solicitar la condición de estado. Se celebró una convención constitucional en Corydon en junio de 1816, donde los delegados redactaron la primera constitución estatal de Indiana. El 11 de diciembre de 1816, Indiana fue admitido como el 19º estado. La admisión de Indiana como estado marcó un punto de inflexión en su historia. Los años que siguieron vieron un desarrollo rápido, con la construcción de caminos, canales y más tarde ferrocarriles, facilitando el movimiento de personas y bienes.
Pero la historia de la condición de estado de Indiana también es una historia de pérdida para los pueblos indígenas, que habían llamado a la región su hogar durante generaciones. Los desplazamientos forzados, como los llevados a cabo bajo la Ley de Remoción de Indígenas de 1830, llevaron al desplazamiento de la mayoría de las poblaciones indígenas restantes de Indiana, especialmente los Potawatomi, que fueron sometidos a la Ruta de la Muerte en 1838, una marcha forzada hacia tierras al oeste del río Mississippi. Si bien Indiana creció rápidamente en el siglo XIX, como sus estados hermanos del territorio del noroeste, la geografía física de Indiana realmente no lo impulsó de la misma manera, lo cual es un poco sorprendente porque Indiana es casi la mezcla perfecta de Ohio, Michigan e Illinois. La geografía física de Indiana se caracteriza por un paisaje diverso que refleja su ubicación en el medio oeste, donde los bosques orientales se encuentran con las praderas. La topografía del estado varía desde las colinas onduladas de la región sur hasta las llanuras planas en el norte, con influencias significativas de la actividad glacial durante la última era de hielo. La geografía de Indiana se puede entender examinando sus tres principales regiones geográficas: los lagos y morenas del norte, las llanuras de Till centrales y las tierras bajas del sur. Comparar la geografía de Indiana con la de sus estados vecinos, Ohio, Michigan e Illinois, revela tanto similitudes como diferencias distintas. La región de lagos y morenas del norte de Indiana, modelada por depósitos glaciares, presenta un paisaje de colinas bajas y onduladas intercaladas con numerosos lagos y humedales. Esta región es parte de la cuenca más amplia de los Grandes Lagos e incluye la fértil región de Calumet en el noroeste, cerca del lago Michigan. El acceso de Indiana al lago Michigan le proporciona una ruta de transporte clave que ha influido en el desarrollo de ciudades industriales como Gary. La historia glacial de esta región es compartida con el sur de Michigan, que también cuenta con una abundancia de lagos, colinas onduladas y un paisaje moldeado por morenas glaciares. Sin embargo, la geografía de Michigan está más dominada por la presencia de los Grandes Lagos, con significativamente más costa y un mayor número de lagos naturales, al moverse hacia el sur. Las llanuras de Till centrales cubren gran parte de la porción central de Indiana. Esta región se caracteriza por un terreno más plano creado por la deposición de Till glacial, una mezcla de arcilla, arena, grava y rocas dejadas atrás por los glaciares en retirada. Los suelos fértiles de las llanuras de Till centrales hacen de esta región el corazón agrícola de Indiana, donde el maíz y la soja son los cultivos dominantes. Ohio comparte un paisaje similar en su mitad occidental, donde las llanuras de Till centrales se extienden hacia el estado. Al igual que Indiana, la industria agrícola de Ohio prospera gracias al suelo fértil y el terreno plano de esta región. Sin embargo, la topografía de Ohio es más variada en general, con las estribaciones de los Apalaches influyendo en la parte sureste del estado, añadiendo un terreno más accidentado y montañoso que lo que se encuentra en Indiana. Finalmente, las tierras bajas del sur de Indiana presentan un marcado contraste con las llanuras planas de la región central. Esta área, influenciada por las colinas accidentadas de las tierras altas de Hoosier y los profundos valles tallados por ríos como el Ohio, presenta una topografía más variada. El acantilado de Knobston, una característica geológica prominente, atraviesa esta región, creando un paisaje de colinas empinadas y crestas estrechas. Las tierras bajas del sur también incluyen el valle del río Wabash, un área con suelos ricos que apoyan la agricultura, particularmente en la parte suroeste del estado. Illinois comparte algunas similitudes geográficas con Indiana, especialmente en su región sur, donde las colinas Shawnee y la cuenca de Illinois crean un paisaje de colinas onduladas y tierras bajas. Sin embargo, gran parte de Illinois está dominada por la vasta pradera de Illinois, una extensión plana que contrasta con la topografía más variada de Indiana. De cierta manera, Indiana es la mezcla perfecta de la geografía de Ohio, Michigan e Illinois. El estado ofrece una combinación de llanuras planas, colinas onduladas y tierras altas del sur, reflejando la historia glacial del estado y su terreno variado. Dicho esto, la geografía de Indiana es menos variada que la de Ohio, y menos dominada por características hídricas que la de Michigan, aunque mantiene una región montañosa en el sur que la distingue de Illinois. Así que aquí está la pregunta que está en la raíz de todo esto. Si Indiana es muy similar a estos otros tres estados, ¿por qué tiene una población considerablemente más baja? La menor población de Indiana en comparación con Illinois, Michigan y Ohio puede atribuirse a una combinación de factores históricos, económicos y geográficos. Además, la ubicación interior de Indianápolis, la ciudad más grande y capital de Indiana, contrasta con las ubicaciones costeras de los Grandes Lagos de Chicago, Detroit y Cleveland. Entonces, ¿por qué es Indiana tan diferente si comparte tantas similitudes con sus estados vecinos? Bueno, una de las principales razones de la menor población de Indiana es su falta de una característica geográfica o económica dominante que podría servir como catalizador para un crecimiento poblacional a gran escala.
Illinois, Michigan y Ohio tienen recursos naturales significativos o ubicaciones estratégicas que han impulsado su crecimiento poblacional. Chicago, por ejemplo, creció rápidamente debido a su posición en la costa suroeste del lago Michigan, lo que la convirtió en un centro crucial para el transporte y el comercio. La finalización del canal de Illinois y Michigan en 1848, seguida por el auge de los ferrocarriles, consolidó aún más el papel de Chicago como un nexo clave para el movimiento de mercancías entre los Grandes Lagos y el río Mississippi, alimentando su explosión poblacional. De manera similar, la ubicación de Detroit en el río Detroit, que conecta con el lago Erie y el lago San Claudio, la convirtió en un sitio crítico para el envío y el comercio. El crecimiento de la ciudad fue aún más impulsado por el auge de la industria automotriz a principios del siglo XX, que atrajo trabajadores de todo el país y del mundo, lo que llevó a un aumento significativo de la población. Mientras tanto, Cleveland, ubicada en la costa sur del lago Erie, se benefició de su posición en la desembocadura del río Cuyahoga, que proporcionó acceso tanto a los Grandes Lagos como al sistema del río Ohio. Esta ubicación estratégica dejó claro que Cleveland era un centro industrial y de envío clave, particularmente durante los años 1800 y principios de 1900. Todas estas ciudades proporcionaron un gran auge poblacional para sus respectivos estados. Chicago, con la ayuda de la Feria Mundial en 1893, consolidó su lugar como la segunda ciudad de los Estados Unidos, algo que se originó como un insulto, pero que más tarde se convirtió en un apodo venerado. Detroit, como el corazón manufacturero del país. En Cleveland, la conexión crucial entre las ciudades de la costa este como Nueva York, Boston y Filadelfia, con ciudades como Chicago, Detroit, San Luis, Minneapolis e incluso Indianápolis, se volvió increíblemente importante para el país en general. En contraste, Indiana carece de un motor natural o económico similar. Si bien el estado es rico en tierras agrícolas, no desarrolló el mismo nivel de industrialización o infraestructura de transporte que sus vecinos durante períodos clave de crecimiento. La economía de Indiana ha sido tradicionalmente más diversificada y menos dependiente de una sola industria o recurso, lo que contribuyó a un crecimiento poblacional más moderado. Básicamente, el estado nunca tuvo realmente un auge. Y aunque Indiana tiene acceso al río Ohio en el sur y al lago Michigan en el noroeste, estas áreas no desarrollaron el mismo nivel de concentración industrial que ciudades como Chicago y Detroit en los Grandes Lagos, o Cincinnati y Louisville en el río Ohio. En cambio, la ciudad más grande de Indiana está ubicada bastante tierra adentro, lejos de características naturales que podrían haber impulsado su crecimiento. Fundada en 1821, Indianápolis fue elegida deliberadamente como la capital del estado por su ubicación central, destinada a hacerla accesible a los residentes de todo el estado. Y a diferencia de Chicago, Detroit y Cleveland, que crecieron de manera orgánica como centros de transporte clave, Indianápolis fue planificada y construida en una región que era principalmente agrícola. Esta ubicación central ayudó a que Indianápolis se desarrollara como un centro regional de transporte, con varias carreteras y ferrocarriles importantes convergiendo en la ciudad, pero carecía de las oportunidades de comercio internacional que brindan los Grandes Lagos, lo que dificultó la industrialización temprana. Eso probablemente habría hecho que la ciudad creciera mucho más rápido si estuviera ubicada en la costa del lago Michigan de Indiana, aunque la falta de un río importante que conectara con la porción de Indiana del lago Michigan habría sido un obstáculo para el desarrollo temprano. Y por supuesto, Indiana tiene algunas áreas urbanizadas a lo largo de su costa, pero estas fueron fundadas mucho después que Chicago y, en lugar de convertirse en un importante centro de empleo por sí mismas, se convirtieron más en un suburbio de Chicago que en otra cosa. El crecimiento de Indianápolis ha sido constante pero no explosivo, reflejando las tendencias económicas más amplias del estado. Si bien la ciudad se ha convertido en un importante centro de negocios, educación y atención médica, no tiene el mismo legado histórico de industria pesada y manufactura que impulsó el rápido crecimiento de Chicago, Detroit y Cleveland. En cambio, Indianápolis ha crecido, particularmente como un centro regional, atrayendo población y actividad económica desde dentro de Indiana en lugar de a nivel nacional o internacional. Y esa es la clave que marca la diferencia entre una ciudad como Chicago, Detroit y Cleveland y una ciudad como Indianápolis. Todo esto se ha combinado para crear un estado que tiene una población respetable en general, pero que aún se queda atrás de sus hermanos del noroeste del territorio. Hoy en día, Indiana tiene una población de aproximadamente 6.8 millones de personas, lo que la convierte en el 17º estado más grande del país por población, un poco menos que Massachusetts, pero esto queda muy por detrás de Michigan con 10 millones de personas, Ohio con 11.8 millones y Illinois con 12.5 millones de personas. Y dentro del estado, Indianápolis sería el área metropolitana más grande con 2.1 millones de personas, seguida de Fort Wayne con 450,000 y South Bend con 324,000 personas. Esto contrasta con Chicago, Illinois,
que tiene 9.3 millones de personas, y Detroit, Michigan, con 4.3 millones. Y aunque Cleveland hoy tiene solo 2.1 millones de personas, el estado también alberga a Columbus con 2.2 millones y Cincinnati con 2.3 millones de personas. Indiana es el más pequeño de estos 4 estados, pero hoy en día en realidad está creciendo mucho más rápido que cualquiera de ellos, especialmente Illinois, que está perdiendo población en este momento. Esto no significa que Indiana crecerá más que cualquiera de sus hermanos en el corto plazo, pero al menos significa que hay algo especial sobre el estado de Hoosier que está atrayendo a las personas. Esta fue una exploración realmente divertida de Indiana, y si te gustó y quieres apoyar el canal, espero que hayas aprendido algo sobre Indiana hoy. Si lo hiciste y disfrutaste la experiencia, suscríbete al canal y dale like al video. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.